Es decir, ya para la investigación estadística definimos 5 pasos. ¿Cuáles son los 5 pasos? Planificación, diseño, recolección o ejecución del trabajo, procesamiento y análisis y difusión. Análisis y presentación de los resultados. Esos 5. Ahora, ¿cómo podemos presentar los resultados de una investigación estadística? Entonces vamos a ver 5 formas en que podemos presentar esos resultados. Una forma de ello, de presentarlo, es cuando hacemos la presentación oral, es decir, cuando los resultados de la investigación se presentan en forma de discurso. Seguramente que cada uno de ustedes ha participado en un grupo de trabajo en la universidad y ha hecho una presentación de un trabajo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se hace en esa presentación? Uno se para y empieza a decir los resultados que encontró con respecto al tema investigado. Entonces eso es lo que llamamos una presentación oral. ¿Qué ventaja tiene la presentación oral? Bueno, que la presentación oral es de fácil elaboración, pero tiene una dificultad, que en la medida en que se va dando más información, el receptor va olvidando lo primero que se dijo. Es decir, ahora mismo es muy probable que ustedes hayan olvidado un poco más todos los conceptos de definiciones que de los pasos de la investigación estadística que acabamos de ver, ¿no? Entonces eso pasa con la presentación oral. Lo segundo es que podemos hacer un informe, una presentación escrita, un texto en el cual vamos a presentar los resultados. Y un texto, cuando tenemos un informe de esa presentación que lo hacemos por escrito, ese texto debe tener una presentación. Igual todos hemos hecho una presentación para un trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que colocamos ahí? La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, escuela tal, asignatura, grupo, profesor, y todo eso. No, esa es la presentación, ¿no? Esa es una presentación. Cuando hay un estudio, una investigación más profunda, normalmente suele hacerse una carta entregando ese informe, ¿no? ¿Qué otra cosa debe tener un informe? Tiene que tener un índice de contenido, y el índice de contenido es la parte donde se va a describir la ubicación física de cada parte del trabajo. Tema 1, página tal. Cuadro 2, página tal, ¿no? Eso es el índice de contenido. Lo otro que puede tener es que un resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo es un reporte de los principales resultados a modo de encabezado, es decir, un resumen ejecutivo, no hay un límite que diga, pero un resumen ejecutivo normalmente es un 5% del contenido. ¿Qué queremos decir con esto? Que un informe que tenga 100 páginas, el resumen ejecutivo no debería pasar de 5 páginas, y ya es demasiado, ¿no? El resumen ejecutivo, lo ideal, un 1% del contenido del material. Así que si yo tengo un informe que tiene 50 páginas, debería resumirlo en media página. Es un resumen ejecutivo. Es un resumen ejecutivo, ¿no? Exactamente. Y luego va a estar ¿qué? Todo el cuerpo del trabajo, y ahí sí hay un detalle y un desglose de todos los resultados que se encontraron en la investigación. ¿Qué tiene que haber? Conclusiones y recomendaciones. Conclusiones a lo que llegamos. Teníamos unos objetivos fijados en la investigación, utilizamos unas variables para medir esos objetivos, y al final tenemos que concluir con esos objetivos. Si nosotros, por ejemplo, nos interesa conocer si hay discriminación en el pago del salario entre hombre y mujer, incluimos la variable sexo en el cuestionario, incluimos el salario, y luego vamos a comparar el salario de la mujer y el salario de los hombres.
y tenemos que llegar a una conclusión. ¿A qué conclusión vamos a llegar? Bueno, si hay o no discriminación con respecto al salario. Si a las mujeres y a los hombres que están en el mismo puesto se les paga el mismo salario, o si por el contrario, a los hombres y mujeres que ocupan el mismo puesto, los hombres tienen salario mayor que las mujeres o viceversa. Es decir, tenemos que llegar a una conclusión. Y esa conclusión debe llevarnos a ¿qué? A recomendaciones. Dígame. Con relación a esa forma, ese trabajo debe de cumplir con cada una de esas, obligatoriamente tiene que cumplir con cada una de esos parámetros. Nada es obligado. Nada es obligado. Lo que estamos diciendo es un esquema, lo que debería tener. Un informe. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa debe tener? Anexo. ¿No? Entonces, anexo es toda aquella cosa importante y que no pudo ser incluido en el cuerpo del trabajo. Por ejemplo, puede ser el instrumento que se utilizó para recolectar la información, puede ser el cronograma de actividades, imágenes, fotografías, ¿no? Que den si esto implica un aspecto legal, puede anexarse una copia de la ley que trata ese tema. Es decir, que en el anexo es todo aquello que es importante. Es como el anexo de una casa. ¿Qué se hace en el anexo de una casa? Todo lo importante para la casa, pero que no se usa. El aparejo viejo, la mecedora vieja, por no decir otra cosa, ¿no? Un colchón, etcétera, etcétera. En el anexo de un informe se incluyen todas aquellas cosas que es importante y que pueden servir de aclaración para el estudio, pero que no fue incluido en el cuerpo del trabajo, ¿no? Por alguna razón. La otra forma de presentar los resultados es una presentación tabular, es decir, presentar los resultados en una tabla, en un cuadro, y un cuadro que con información de una investigación, con información estadística, debe tener 3 partes esenciales y una parte opcional. ¿Cuáles son las 3 partes que debe tener el cuadro? Lo primero que tiene que tener un cuadro es un título. Porque si ponemos un cuadro y no se le pone el título, no se sabe. Entonces el título tiene que ser claro, preciso y conciso. Pero en el título se describe la información que está contenida en el cuadro. Si tenemos un cuadro y no le ponemos un título, no sabemos, no se está comunicando nada, no se está presentando ningún resultado. Absolutamente nada. Entonces el título es la descripción de manera clara, precisa, concisa del contenido del cuadro. Está lo que llamamos el cuerpo armazón, que es un arreglo en forma de matriz, ¿no? Matriz porque tiene que filas y columnas, donde se va a presentar la información. Entonces ese cuerpo o armazón tiene le llamamos la columna principal, que es la columna donde se coloca la variable, y columnas secundarias, que es donde van los datos que están asociados a esa variable. Y lo tercero que debe tener un cuadro es la fuente. ¿Recuerdan la crítica de la estadística? Las estadísticas son buenas si se sabe quién las hizo y los ingredientes que se utilizaron. Son como los buenos pasteles, ¿de acuerdo? Si se sabe quién los hizo y los ingredientes que utilizaron. Entonces siempre hay que poner la fuente. Entonces en la fuente lo que se especifica es el origen de la información que está contenida en el cuadro. Y la otra parte que puede tener un cuadro son lo que llamamos notas aclaratorias. Imagínense, por ejemplo, que estamos presentando las exportaciones de República Dominicana por año y queremos presentar las exportaciones del año actual. Entonces no ha concluido el año, entonces podemos poner exportaciones por año. Y en el año que le corresponde a 2018, este año, le ponemos un asterisco y al final decimos incluye solamente el primer trimestre o hasta mayo de este año, porque no está. O sea, las notas aclaratorias son notas que se utilizan para aclarar cualquier duda, cualquier cosa sobre la información que está contenida
en el cuadro. Porque el título describe la información. Entonces la nota aclaratoria sirve para hacer eso, para aclarar cualquier cosa cualquier cosa sobre la información en el dato. Esto aquí, por ejemplo. Cantidad de hombres de 20 años y más por tribu, clanes y familias. Esto fue del censo que hizo Moisés, ¿no? Eso según la Biblia. Entonces, bueno, aquí está hablando de la tribu, y aquí está la información. A esto que le llamamos la columna principal. Y estas son columnas secundarias. Y fuente, y ahí está. La Santa Biblia debe ser realmente. Miren otro cuadro. Opinión de las personas sobre por quién votó en mayo del 2000. Eso fue. Y ahí está. ¿Por quién votó? La fuente, una encuesta del 28 al 4 del 2004. Porque es importante poner la fecha y la fuente. Porque si uno ve ese cuadro ahí, dice, ¿por quién votó? Dice, wow, pues entonces ganó. ¿De acuerdo? Eso fue en abril, antes de las elecciones. Miren esto, que habla de qué? Consumo mensual de energía. Perdón, este es el cuadro. Entonces la otra forma que podemos hacer es la presentación gráfica. ¿El gráfico qué ventaja tiene? Que uno puede ver el comportamiento de una o de múltiples variables sin entrar en muchos detalles. Por ejemplo, esto es el recibo de la energía eléctrica cuando llega con unas barras. Y ya uno sabe si tiene que pagar más o tiene que pagar menos. No sabe cuánto, pero sabe. O en una encuesta política que sale en los periódicos, por ejemplo, usted va y ve el periódico de lejos, ve un gráfico y tiene un segmento de un color, otro segmento de otro color, y ya usted sabe más o menos qué partidos tienen mayor preferencia con solo ver el gráfico, aunque no sepa con exactitud cuánto es, pero sabe quién tiene mayoría o quién, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el gráfico tiene eso. Un gráfico con información estadística debe tener la misma parte que un cuadro, es decir, tiene que tener un título, ¿no? Tiene que tener, en este caso, el gráfico, y tiene que tener la fuente, es decir, ¿de dónde salió eso? Encuesta del 28-4. En abril del 2004 la preferencia del electorado estaba así. Pele de 47, Hipólito 39, bla 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 bla, bla. Pero tiene que tener una leyenda también. ¿Verdad? No se ve eso. No se ve ahí. Error de cosas. ¿Está bien? Y otra forma que podemos presentar los resultados es la presentación mixta, que es cuando hacemos uso de dos o más herramientas para presentar los resultados. Podemos presentar un cuadro y un análisis, podemos presentar un gráfico, el análisis, podemos hacer una presentación oral y luego entregar los resultados en un informe, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo aquí, distribución de la población según el sexo de los votantes, la misma encuesta, bla, 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 cómo se encuestó, y aquí se hace un recuento de esa información que está. Y eso es una presentación mixta. Hemos utilizado dos o más herramientas para calcular. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Muy bien. Bueno, dejamos ahí entonces.